Bueno, en este trabajo final integrador de Sociedad y Estado, las integrantes Anderson Leonela, Janina García y Araceli Navarrete vamos a elegir la película Patagonia Rebelde. Esta película es una interpretación de un suceso histórico tomado del libro Los Vengadores de la Patagonia Trágica, de Osvaldo Bayer. Para contextualizar, vamos a explicar lo que sucedió a nivel internacional. El fin de la Primera Guerra Mundial en 1918 va a cambiar el escenario económico de la Argentina. Poco a poco las industrias europeas recuperan la capacidad exportadora y sus productos vuelven a llegar al país. Esta reactivación va a impactar en las empresas locales que durante la Primera Guerra Mundial habían sustituido las importaciones. En Argentina el presidente era Hipólito Yrigoyen, que asume en el gobierno de 1916. En el principal centro de lanera de las exportaciones se genera un estallido social por la baja del precio de la lana en 1920, como consecuencia de la acumulación de stock de producción durante la Primera Guerra Mundial. A raíz de esto, se produce un conflicto entre obreros y terratenientes, ya que comienza a ajustar y recortar los salarios de los obreros. La sociedad, como dice Cristina Puga, es la organización de la vida colectiva con sus diversos grados de complejidad, su forma de vinculación, su sistema de dominación, sus expresiones culturales particulares regionales. No hay una sola sociedad, hay muchas sociedades, y va a depender del momento histórico, sus características geográficas, políticas, económicas y culturales del país o región en que cada una se desenvuelva. La sociedad como escenario de las relaciones humanas, en ese sentido podemos decir que lo que sucedió en Argentina en 1920 no se iguala a lo que sucedía en ese momento, por ejemplo, en Chile o Brasil, ya que son escenarios sociales diferentes, como dice Puga. La sociedad como conjunto no significa que sea homogéneo. Por lo general, la actividad colectiva se desarrolla en un escenario marcado por profundas contradicciones cuyo origen es la desigualdad entre hombres. Como podemos ver en la película, las desigualdades económicas, sociales, culturales. La película nos muestra cómo los obreros van a luchar a partir de la acción colectiva con el apoyo de la Asociación de Obreros de Santa Cruz, reclamando mejoras salariales, mejoras laborales, ya que trabajan en situaciones precarizadas, en muchas horas de trabajo y sus salarios muy bajos. La mayoría tiene familia e hijos que sustentar. Para Weber, la acción social es aquella actividad humana que está orientada por las acciones de otros hombres, es decir, cada vez que actuamos socialmente estamos suponiendo una respuesta por parte de otros individuos. Podemos observar en la película que se cumple con la acción social, ya que se espera que los terratenientes puedan escuchar los pedidos por parte de los reclamos de los obreros. También podemos observar estratificación como sostiene Púa a partir de cientos de factores, el más importante de los cuales es el estatus, ya que la sociedad se organiza de manera jerárquica y piramidal. Podemos decir que el estrato inferior son los obreros, que son los que menos ingresos tienen. El estrato alto va a pertenecer a los terratenientes, ya que son dueños de las tierras y los animales, que serían los que más ingresos tienen. Marx nos dice que las clases son agentes de grupos de hombres que se diferencian entre sí, por el cual ocupan un sistema de producción social históricamente determinado, por las relaciones en que se encuentran con respecto a los medios de producción, por el papel que desempeñan en la organización social de trabajo, modo de proporción en que reciben la parte de riqueza social que disponen. Carlos Marx hacía hincapié en que aquellos factores referidos a la producción eran los decisivos a la hora de pensar en otros factores. Las relaciones de producción son las relaciones que los seres humanos establecen entre sí en el momento de la actividad económica, que van a ser factores fundantes a la hora de pensar las características de la política. Afirmaba que si uno entiende a la sociedad como una gran estructura, había factores que constituyen lo que él denominaba la infraestructura y otros que llamaba la superestructura. Los primeros determinaron en última instancia a los segundos. Estamos de acuerdo con lo que dice Marx, ya que observamos la clase obrera, la relación de la clase obrera y la relación de los terratenientes. Este conflicto que va a generar y va a llevar a huelgas que no es escuchado por los terratenientes y en su sentido común y en la naturalización de la cuestión social, pero podemos resaltar a la clase obrera en su imaginación sociológica, su reflexión y desnaturalización de sus condiciones laborables, van a exigir que sus derechos no sean más vulnerados. Es una relación
entre obreros y terratenientes asimétrica, ya que es una relación de luchas de clase. La Patagonia rebelde podemos analizar no solamente de los grandes cambios que sucedieron, sino desde la micro modificación, como por ejemplo, cómo los obreros inmigrantes viajan a Argentina con la ilusión de poder vivir mejor y poder traer a su familia. Pero para permanecer en este lugar van a tener que pelear por sus derechos, tanto en el sentido de permanencia como también en el sentido del cambio. Podemos ver que los obreros pertenecen a diferentes culturas, pero tienen algo en común, que es el mismo lenguaje, ya que es esencial para la comprensión de la realidad de la vida cotidiana en la que viven. Como dice Berger y Luckmann, ya que el lenguaje es una red simbólica y que a través de este podemos expresar todo lo que sentimos, vincularnos con el otro de una manera comprensiva. También podemos decir que usaban el mismo lenguaje los terratenientes, el gobernador, el presidente y el comandante, ya que estaban todos de acuerdo para llevar a cabo una masacre contra los obreros. También tenían intereses de por medio, principalmente era callar a la clase obrera. El comandante Varela logra con autoritarismo la violación de los derechos humanos, generando una matanza de obreros en Santa Cruz. Podemos decir, como dice O'Donnell, y observar en la película la cultura del miedo. No es solo el producto del autoritarismo, sino también su perpetuación. El autoritarismo se presenta como la única solución. El gobierno de Hipólito Yrigoyen es un modelo de Estado liberal democrático. El rol del Estado fue de intervenir, como dice Oslac, es una usual simplificación de las incontables formas en que sus instituciones eligen determinados bienes, servicios, promover algunas actividades, regular de modos diversos las interacciones sociales. Los roles son múltiples y heterogéneos, además de mutar constantemente dependiendo del contexto. Las políticas de Estado son la continuidad en la interpretación de una problemática social que debe ser resuelta y en la elección de los instrumentos destinados a resolverlo. Podemos decir que una política de Estado implementada en Santa Cruz por el presidente Hipólito Yrigoyen, ejecutada por el comandante Varela, tuvo como consecuencia la matanza de muchos obreros en 1920. Marx postulaba que la lucha de clases y las clases mismas constituyen el motor de la historia, el factor determinante en el paso de una etapa a la otra y la clave para el advenimiento de una era de justicia social.